A lo largo de la vasta y a menudo tumultuosa historia de la humanidad, ha existido una constante: el intento de silenciar las ideas. Desde los albores de la civilización, aquellos en el poder han temido la palabra escrita, la narración que se desvía de la norma, la pregunta que desafía el dogma. Este temor no es infundado, pues una idea, una vez plantada en la mente, puede germinar en revoluciones, transformar sociedades y derribar imperios. Es una fuerza tan poderosa y, a la vez, tan sutil como las corrientes invisibles que modelan nuestros océanos. La historia está plagada de ecos de voces que se intentaron apagar, de conocimientos que se quisieron enterrar para siempre. En este complejo ecosistema de pensamiento humano, los libros han sido, con frecuencia, la especie más perseguida. Han sido cazados, confiscados, quemados en piras que pretendían purificar el pensamiento colectivo. Su crimen: desafiar el statu quo, cuestionar la autoridad divina o terrenal, explorar las profundidades de la naturaleza humana con una honestidad que a muchos les resulta incómoda. Los libros son portales a otros mundos, a otras mentes, y por ello, han sido vistos como una amenaza para aquellos que desean un mundo uniforme, controlado y sin cuestionamientos. Son el refugio de la disidencia, el alimento del espíritu crítico. Hoy, nos embarcaremos en un viaje a través de las páginas de la historia para explorar algunas de estas obras extraordinarias. Investigaremos por qué fueron consideradas tan peligrosas y cómo, a pesar de los inmensos esfuerzos por erradicarlas, sus ideas han sobrevivido, adaptándose y encontrando nuevos lectores en cada generación. Descubriremos que el intento de prohibir un libro a menudo le otorga una inmortalidad inesperada, convirtiéndolo en un símbolo de resistencia y en un faro para la libertad de expresión. Acompáñenme a descubrir el fascinante mundo de los libros prohibidos, ideas que, contra todo pronóstico, se han negado a desaparecer. Nuestra expedición comienza en la antigua Roma, con una obra monumental que ha sobrevivido a imperios y a la ira de los censores: Las Metamorfosis de Ovidio. Este poema épico, una deslumbrante colección de mitos y leyendas, narra la historia del mundo desde su creación hasta la deificación de Julio César, todo a través del prisma del cambio y la transformación. Sin embargo, su audacia no residía solo en su ambición literaria. Ovidio presentaba a los dioses no como seres perfectos y distantes, sino como criaturas caprichosas, lujuriosas y a menudo crueles, reflejando las pasiones y debilidades de los propios mortales. Esta humanización de lo divino fue un acto de una valentía inusitada. Con la caída de Roma y el ascenso del cristianismo, el mundo pagano de Ovidio se convirtió en un territorio peligroso. Durante la Edad Media, su obra fue vista con profunda sospecha. La Iglesia, que luchaba por establecer un orden moral único y una fe monoteísta, consideró que las metamorfosis eran una celebración de la idolatría y la inmoralidad. Sus relatos de transformaciones físicas y pasiones desenfrenadas chocaban frontalmente con la doctrina del alma inmortal y la pureza del cuerpo. Fue censurado, sus manuscritos ocultados en monasterios, su lectura restringida. Pero como las propias criaturas de sus versos, el texto se transformó, sobreviviendo en las sombras, esperando el renacimiento, para resurgir con una fuerza renovada. Viajamos ahora a la Inglaterra del siglo XIV, un paisaje social tan complejo y estratificado como el de cualquier ecosistema natural. Aquí, Geoffrey Chaucer nos legó una obra maestra de la literatura vernácula, Los cuentos de Canterbury. A simple vista, es la historia de un grupo de peregrinos que comparten relatos para amenizar su viaje. Pero bajo esta estructura aparentemente sencilla, Chaucer teje una sátira mordaz y un retrato increíblemente vívido de su tiempo. Sus personajes, desde el noble caballero hasta el pícaro vendedor de indulgencias, hablan con una franqueza que rara vez se encontraba en la literatura de la época.
utilizando un lenguaje que hoy calificaríamos de explícito y terrenal. Precisamente esta honestidad brutal fue la causa de su persecución a lo largo de los siglos. En una sociedad rígidamente controlada por la Iglesia y la nobleza, mostrar la hipocresía del clero, la corrupción de los funcionarios y las realidades carnales de la vida cotidiana era un acto subversivo. Los cuentos de Canterbury fueron prohibidos en diversas épocas y lugares, acusados de ser vulgares, inmorales y blasfemos. Se intentó silenciar la risa que provocaban sus pasajes más escandalosos y la reflexión que generaban sus críticas sociales. Sin embargo, la obra de Chaucer, al dar voz a la gente común, demostró tener una vitalidad extraordinaria, resistiendo los intentos de purga y convirtiéndose en un pilar fundamental de la lengua inglesa. Nuestro viaje nos lleva ahora a uno de los periodos más oscuros de la historia reciente, a un anexo secreto en Ámsterdam durante la Segunda Guerra Mundial. Aquí, una joven judía llamada Ana Frank documentó sus pensamientos, miedos y esperanzas mientras se escondía de la persecución nazi. Su diario no es una obra de ficción, sino un testimonio directo, un registro íntimo de la vida bajo la amenaza constante del exterminio. Es la voz de la inocencia, atrapada en la maquinaria del odio, una voz que anhela la normalidad, el amor y un futuro que le sería brutalmente arrebatado. Es un documento humano de un poder sobrecogedor. Uno podría pensar que un testimonio tan conmovedor y veraz sería universalmente aceptado como un recordatorio vital de los horrores del pasado. Sin embargo, el diario de Ana Frank ha enfrentado una forma de censura particularmente perversa. En algunos países y comunidades ha sido prohibido o retirado de las bibliotecas por razones políticas, a menudo impulsadas por el negacionismo del Holocausto. Los censores han atacado su autenticidad o han objetado pasajes donde Ana explora su propia sexualidad, considerándolos inapropiados. Estos intentos de silenciar a Ana por segunda vez son un trágico recordatorio de que la lucha contra el odio y la desinformación es una batalla constante, y que su diario sigue siendo un arma esencial en esa lucha. Nos adentramos ahora en un mundo ficticio, pero que proyecta una sombra terriblemente real sobre nuestro presente. En 1949, George Orwell escribió 1984, una novela distópica que imaginaba una sociedad futura bajo el control absoluto de un régimen totalitario. El mundo de Winston Smith es un paisaje desolador de vigilancia masiva, donde el gran hermano todo lo ve, la policía del pensamiento castiga la disidencia mental, y el Ministerio de la Verdad reescribe la historia para adaptarla a las necesidades del partido. Orwell no solo describió un sistema político opresivo, sino que diseccionó los mecanismos psicológicos del control, el lenguaje manipulado, el miedo constante y la aniquilación del individuo. No es de extrañar que 1984 fuera inmediatamente prohibido en la Unión Soviética y otros regímenes totalitarios del bloque del Este. Para ellos, el libro no era una fantasía, sino un espejo demasiado fiel de su propia realidad. La novela exponía con una claridad aterradora las herramientas que utilizaban para mantener el poder, y su lectura era considerada un acto de traición. Incluso en las democracias occidentales, el libro ha sido objeto de controversia, acusado de ser deprimente o subversivo. Sin embargo, su prohibición solo sirvió para amplificar su mensaje, convirtiéndolo en un texto fundamental para comprender los peligros del poder sin control, y en una advertencia perenne que resuena con más fuerza en nuestra era digital de vigilancia y datos masivos. Nuestro ecosistema literario nos lleva ahora a un fenómeno mucho más reciente, uno que ha cautivado a una generación entera. La saga de Harry Potter de J.K. Rowling
nos transporta a un mundo de magia, amistad y la eterna lucha entre el bien y el mal. Para millones de lectores, Hogwarts es un refugio, un lugar donde el coraje, la lealtad y el amor son las fuerzas más poderosas. La historia del joven mago que sobrevive para enfrentarse al señor oscuro Voldemort es una alegoría clásica que ha inspirado a niños y adultos por igual a creer en sí mismos y a luchar por lo que es justo, incluso frente a probabilidades abrumadoras. Sin embargo, este mundo mágico ha encontrado una resistencia feroz en el nuestro. En numerosas escuelas y comunidades, especialmente en los Estados Unidos, los libros de Harry Potter han sido objeto de campañas de censura y prohibición. Los detractores, a menudo grupos religiosos conservadores, acusan a la saga de promover la brujería, el ocultismo y la desobediencia a la autoridad. Ven en las varitas y los hechizos una glorificación de prácticas satánicas y en la rebeldía de Harry contra las reglas injustas un mal ejemplo para los jóvenes. Este conflicto ilustra una fascinante tensión, como una obra de fantasía creada para encender la imaginación, puede ser percibida como una amenaza real y tangible para ciertos sistemas de creencias. El fenómeno de la censura no se limita a los ejemplos que hemos explorado. Es un vasto y diverso bosque, lleno de innumerables especies literarias que han sido marcadas como peligrosas en un momento u otro. Pensemos en Un mundo feliz de Aldous Huxley, prohibido por su visión de una sociedad controlada a través del placer y los fármacos, una crítica que muchos consideraron decadente. O en Rayuela de Julio Cortázar, cuya estructura experimental y exploración de la libertad existencial desafiaron las convenciones narrativas y morales de su tiempo, siendo visto con recelo por regímenes autoritarios en América Latina. La lista es extraordinariamente variada y revela la multiplicidad de temores humanos. El guardián entre el centeno de Salinger fue prohibido por su lenguaje y su retrato de la angustia adolescente. Las uvas de la ira de Steinbeck, por su cruda descripción de la pobreza y su crítica al capitalismo. Beloved, de Toni Morrison, por su tratamiento honesto de la brutalidad de la esclavitud. Cada prohibición, ya sea por motivos políticos, religiosos, morales o sociales, nos dice más sobre los miedos de los censores que sobre los supuestos peligros del libro. Juntos, estos libros forman un coro de resistencia, un testimonio de la inagotable necesidad humana de contar historias que reflejen la totalidad de nuestra compleja existencia. Hemos viajado a través de los siglos, desde la Roma pagana hasta el mundo mágico de Hogwarts, y hemos sido testigos de un patrón persistente. El poder, en sus múltiples formas, siempre ha intentado construir diques para contener el flujo de las ideas. Ha utilizado el fuego, la ley y el miedo para erradicar las palabras que considera una amenaza. Sin embargo, lo que nuestra expedición nos ha demostrado con una claridad asombrosa es la increíble resiliencia del pensamiento humano. Las ideas, como las semillas llevadas por el viento, tienen una forma de encontrar tierra fértil en los lugares más inesperados, de echar raíces y florecer mucho después de que sus perseguidores se hayan convertido en polvo. La censura, en una de las grandes ironías de la historia, a menudo actúa como un catalizador. Al prohibir un libro, se le otorga una notoriedad, un aura de misterio y de verdad prohibida que atrae a los curiosos y a los rebeldes. El acto de leer un libro prohibido se convierte en un pequeño acto de desafío, una afirmación de la propia autonomía intelectual. Estas obras sobreviven no solo en copias ocultas o en ediciones extranjeras, sino en la memoria colectiva, en las conversaciones susurradas, en la inspiración que encienden en otros artistas y pensadores. Son la prueba viviente de que no se pueden encarcelar las ideas.
Así, los libros prohibidos continúan su viaje, pasados de mano en mano, de generación en generación, como antorchas en la larga noche de la conformidad. Nos recuerdan que la libertad de leer, de cuestionar y de imaginar es uno de nuestros derechos más preciados y a la vez, uno de los más frágiles. Nos inspiran a ser valientes en nuestro propio pensamiento, a defender las voces disidentes y a nunca dar por sentada la riqueza que se encuentra en una biblioteca abierta. Porque en cada página prohibida reside una promesa, la promesa de que, mientras haya alguien dispuesto a leer, las ideas nunca morirán.